Bueno, pues muy buenos días, doctora Claudia Prieto, mi querida amiga. Gracias por compartirnos este tiempo para platicarnos sobre tu experiencia. Les platico muy brevemente quién es Claudia Prieto. Ella estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales por el Colegio de México. Es maestra en resolución de conflictos en sociedades divididas para estudios de Medio Oriente en King's College London y es doctora en filosofía por King's College London, también en estudios de Medio Oriente. Es consultora de comida desde hace casi 9 años, es experta en comida y es profesora de King's College London en el Departamento de Ciencias Sociales. Y bueno, pues Claudia, ya tienes viviendo pues más de 10 años, ¿no? En Londres. No sé si nos Así quieras es. contar un poco cómo es que llegaste a Londres, cómo ha sido tu trayectoria. Sí, claro. Pues yo llegué a Londres en septiembre del 2012, poquito después de titularme del Colmex. Me tardé un poco en hacer la tesis. Y llegué pensando en que me iba a quedar un año. Llegué con una beca Chevening a hacer la maestría en King's. Y a la mitad de la maestría, a una de mis profesoras le pareció que mi propuesta de tesis de maestría podría ser un doctorado. Entonces hice mi proyecto de doctorado para King's. Sí contemplé la posibilidad de irme a otra universidad, pero como el doctorado era en antropología de Medio Oriente, esa otra universidad, que era SOAS, que era la única que tenía un doctorado en Food Anthropology, que era lo que me interesaba, eh, me pedía hacer una maestría en antropología. Y dije, no, digo, la verdad es que lo de hacer otra maestría paso. Y entonces hice la solicitud para King's, hice todo el proceso y también pedí la beca de CONACYT y el préstamo de FIDER, que fue como me quedé y ya me aceptaron y me quedé. Entonces, me eché maestría y doctorado así de corrido, sin descanso, ¿no? Hice un año de maestría, 4 años de doctorado y acabé todo a tiempo. Y luego estuve todavía trabajando unos meses más en King's. Luego me fui a la Universidad de Brunel, donde estuve 4 años en lo que llaman Foundation Studies, que es donde también estoy en King's, pero luego si les interesa, les explico qué es Foundation. Y estaba coordinando el programa de Ciencias Sociales en Brunel y daba clases de estudios interculturales, de ciencias sociales y de escritura académica. Y ya luego, como la pasé también en King's, pues decidí que lo que quería hacer con mi vida era regresar a King's y en septiembre del año pasado empecé también otra vez en King's, en el Foundation Department y doy clases de introducción a las ciencias sociales, pero también trabajo como tutora personal ahí mismo de 16 estudiantes que son estudiantes internacionales. Desde que empecé a trabajar, mi especialidad, digamos, ha sido la enseñanza a alumnos internacionales de licenciatura y de maestría y de foundation, que es como el primer año. O sea, si eres un alumno internacional de países como México, que solo tienen 12 años de educación, no 13, tienes que hacer un año más para poder entrar a la licenciatura, pero ya lo haces en una universidad o en un college privado, ¿no? Y ya es directo en las materias que vas a estudiar en la universidad. Entonces, yo desde que acabé el doctorado me dedico a trabajar con ellos, también en pre-sessionals o pre-masters programs, que son programas para personas que están aceptadas en las universidades para hacer una maestría, pero
les falta algún requisito, usualmente es que hicieron una licenciatura en ingeniería y van a estudiar literatura, o que el examen de inglés no tiene, no está al nivel que debería estar, ¿no? Entonces son programas, esos son programas de 3 meses antes de empezar tu maestría, y los foundation duran aproximadamente un año. Entonces, eso es lo que estoy haciendo con mis 16 alumnos de Foundation. Soy como su mamá postiza, digamos. Sí, me llaman borrachos a las 3 de la mañana el fin de semana para decirme dónde toman un taxi. Pero no es tan divertido. No me llaman, me mandan mensajes en Teams. Pero bueno, sí, lo que me encargo es que esos 16 estudiantes sobrevivan, básicamente, no hagan tonterías, vayan a la escuela, y además superviso todo el proceso de entrar, o sea, de solicitudes a los programas que están buscando, ¿no? En universidades. Cuando están en esos programas, normalmente ya tienen lo que llaman aquí una oferta condicional para las universidades, pero de todos modos requieren, en algunos casos, no en todos, pero tienen que hacer la solicitud y tienen que obtener ciertas calificaciones para poder entrar, sobre todo en programas muy competitivos como derecho, medicina o negocios, ¿no? Entonces, eso fue porque tuve una crisis durante la pandemia y decidí hacer un diploma en Counseling Skills, que es como en terapia. Aquí, si estudias psicología, no eres terapeuta, ¿no? Es psicólogo, es distinto. Y entonces me eché el diploma porque tenía muchas ganas de poder pues, apoyar y ayudar estudiantes de una manera más cercana y no nada más desde el salón de clases. Entonces, ese es un poco lo que hago y cómo llegué aquí. Muchas gracias, Claudia, por platicarnos de cómo es que estás en Londres y qué has estado haciendo en estos últimos años después de que saliste del Colegio de México. Quisiéramos conocer qué es lo que tú recomiendas que se debe de hacer y qué no se debe de hacer en los procesos de solicitudes que tú has visto como evaluadora de estos procesos, con tus estudiantes, y aparte, pues en todos los distintos estudios que tú has realizado, o sea, ¿qué sí recomiendas que hagan cuando están solicitando y qué no deben de hacer? Ok. Mi primer consejo, y así, o sea, para mí es el más importante, es no hagan solicitudes a universidades únicamente tomando en cuenta el nombre de la universidad o el ranking que ven en los periódicos o en distintas publicaciones. Ese ranking no les va a decir absolutamente nada más que la universidad es bonita. Eso es lo que dice un ranking, ¿no? Y eso es porque en la mayoría de los casos, esos rankings consideran ¿cómo le llaman? Como qué tan felices son los estudiantes, es una parte a la que le dan muchísimo peso. Dentro de las preguntas que le hacen a los estudiantes para medir qué tan felices son, creo que el 80% tienen que ver con las instalaciones del campus. Y creo que hay una pregunta sobre la calidad educativa o qué tan contentos están con sus maestros o con las bibliotecas o con cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, ese es el primer consejo. El nombre de la universidad no les dice nada. Y para elegir entonces, yo creo que hay 2 cosas que tienen que tomar en cuenta. Uno, sobre todo cuando estamos hablando de posgrados. Si hay profesores con líneas de investigación, ¿ok?, que se asemejen a sus propios intereses, eso requiere que ustedes pasen un buen rato estoqueándolos en ResearchGate, academia.edu, ¿no? O sea, empiezas en la página del departamento y de ahí vas buscando quién da clases, ¿no?, en ese programa, y luego los buscas y los googleas y, o sea, al final tienes que poder decir
absolutamente todo de ellos, ¿no? Entonces, si encuentras que los profesores tienen líneas de investigación cercanas a tus intereses, eso ya, o sea, es un sí adelante. La segunda cosa que debes de tomar en cuenta es qué tan grande es el programa, ¿no? Hay, tristemente, ¿no? Debido a como la privatización de la educación aquí, que las universidades, la mayoría siguen siendo públicas, pero las colegiaturas son muy altas. Hace 14 años, ¿no? Mis compañeros de la maestría británicos, por ejemplo, no pagaban nada, ahora ya pagan como 8,000 libras al año. Entonces, debido a eso, a que se vuelve un negocio y todas estas cosas, los grupos cada vez son más grandes. Entonces, sí, hay excelentes programas como los programas del Departamento de Guerra, que son muy populares entre alumnos del Colmex y del ITAM. War Studies, excelente, o sea, estudiar inteligencia, perfecto, vas a tener toda la reputación que quieras después, tienes el papel. Tu experiencia en el salón de clases, no lo sé porque va a haber 400 más. Entonces, si lo que te interesa, que es perfectamente válido, es pues más o menos aprender algo y regresar a México con el papel que diga War Studies, claro, ¿no? O sea, vas a tener buenas clases, pero nadie te va a dar un minuto más porque tienen 400 estudiantes esperando en la puerta, ¿no? Entonces, eso es lo otro que tomaría en cuenta. Tienen la libertad de escribirle a todo el que quieran del departamento que les interese, ¿no? O sea, sin ninguna formalidad, súper casual. Antes de hacer una solicitud, puedes escribir a cualquier maestro y decir, ¿qué onda? Me interesa tu programa, cuántos alumnos tienen, cómo funcionan los exámenes, de qué carreras viene la gente, ¿no? Ese es como el primer consejo. No se vayan ni por el nombre de la universidad, ¿ok? Ni por la fama del programa. Hagan la investigación con mucho detenimiento. La segunda cosa que deben hacer es no olvidar que van a pasar una temporada larga viviendo en ese lugar, ¿no? Entonces, esta es como una investigación geográfica. Si no conocen la ciudad a la que van, ¿no? Y no tienen posibilidades de ir a conocerla antes de decidir si van a estudiar ahí, sí les recomiendo que investiguen desde el costo de vida, ¿no? Hasta qué tal funciona el transporte, hay vida nocturna o no hay vida nocturna, niveles de seguridad e inseguridad, dónde está, o sea, el clima, por Dios, investiguen el clima que afecta un montón, ¿no? Y decidan, sí, o sea, eso es algo que yo puedo vivir ahí, quiero vivir ahí, porque su estado de ánimo es clave, ¿no? Para qué también les va y qué también la pasan. O sea, desde mi punto de vista, hacer un posgrado como me lo vendí yo, es que era un premio. O sea, que me maté 4 años en el Colmex y que quería realmente darme un premio. Y eso fue. Y a diferencia de mucha gente en mi programa de doctorado, yo la pasé bomba. O sea, porque estaba en la ciudad donde quería estar. Mi tema de doctorado era exactamente el que quería hacer y a lo mejor no tuve mucha visión en términos académicos porque hago antropología de la comida, que es como muy niche, pero lo disfruté un montón y tengo trabajo y me encanta mi trabajo, entonces tampoco salió mal, ¿no? Pero sí, tengan muchísimo, o sea, no descarten esa parte personal, ¿no? Porque siguen siendo ustedes, sigue siendo una parte fundamental. En términos de solicitudes, de cuándo y cómo hacerlas, háganlas con muchísimo tiempo, ¿no? Y ya cuando decidieron qué programa quieren, que también, o sea, no solamente es investigar en línea, pueden ir a las ferias universitarias que hay en México. Yo, la verdad, aprendí ahí muchísimo, solo que les recomiendo que no se dejen llevar solo porque lo que les dicen ahí o los agentes, o sea, son como vendedores inmobiliarios, ¿no? Entonces sí tienen que tener cuidado. Yo tengo un montón de alumnos
a los que han traído así realmente con un montón de mentiras, ¿no? De, ay, no te preocupes, seguro vas a pasar, o sea, no hablas inglés, pero va a estar bien. No, no van a estar bien, no, no. O sea, sí tienen que investigar muchísimo y para lo que ayudan las ferias es para saber cuál es la oferta, ¿no? Yo, el programa de maestría que hice de resolución de conflictos, solo me enteré que existía porque fui a una de esas ferias y estuve platicando con la gente de King's y me dijeron que este programa existía, ¿no? Y sí era exactamente lo que quería y jamás me hubiera enterado de él si solamente hubiera estado buscando como en los programas más clásicos, ¿no? Hay otra maestría en relaciones internacionales o en seguridad o cosas así. Entonces, bueno, ya que tienen eso, es muy importante cuando ya estás enfrente de la solicitud, y voy a concentrarme primero en la maestría, que pasen más o menos una semana leyendo las instrucciones. Y no estoy exagerando, los problemas más comunes por los cuales una solicitud ni se va a voltear a ver, ni se va a considerar, es porque no siguieron las instrucciones. Entonces, léanlo antes de dormir, cuando despierten, a mediodía, léanlo otra vez y luego, o sea, pásense una semana revisando que todo esté contestado perfecto. O sea, no se queden con ninguna duda. Si hay algo que no entienden de las instrucciones, nadie va a creer que son tontos porque preguntan. Al contrario, no va a molestar para nada y ya, o sea, cuando vean su nombre en una solicitud, va a haber como un recuerdo de que preguntaron algo, ¿no? Entonces, no tengan miedo para nada de preguntar. Si hay algo que no entiendan, pregunten. Tengan muchísimo cuidado con la parte de educación, donde les piden transcripts de materias, de tal. A lo mejor van a tener que ir con un perito traductor. No fue mi caso, pero a mí me aceptaron con me parece que como con la boleta sellada por el Colmex y ya está. Pero si necesitan un perito traductor, háganlo. Es una inversión que vale la pena si esto es algo que realmente quieren hacer, y tómense su tiempo porque no la van a sacar en una semana. O sea, la solicitud se lleva un rato y entonces tienen que empezar por eso, por juntar papeles. Chequen para evitar desilusiones también fechas para sacar visas, becas, y ya cuando tengan como todo eso claro, entonces sí, le empiezan a responder, ¿no? Cosas que son importantes saber cuando están haciendo la solicitud a la maestría aquí. Sus calificaciones cuentan un montón. Las calificaciones de la licenciatura cuentan un montón. Y a veces, la verdad es que las universidades son un poco odiosas y te dicen como, sí te acepto, pero no tienes las calificaciones. No, pues ya no puedo hacer nada, ya acabé la licenciatura. Esa te están rechazando, ¿no? No es personal, es que a lo mejor les gustó tu personal statement, pero pues no sacaste el promedio. No es cierto, y ese era un mito que existía en el Colmex cuando yo estaba estudiando, no sé si todavía exista, que porque eres del Colmex no importa el promedio, porque pues vale más tu 8.5 del Colmex que el 9.7 del TEC. Nunca nadie ha oído hablar del Colmex en este país, entonces creo que 3 o 4 maestros del ESI, nada más. Entonces, esa carta no la van a poder, no se puede jugar, ¿no? Entonces, si no tienen el promedio, no pierdan su tiempo, ¿ok? Otra vez, no es el fin del mundo, hay un montón de universidades que las van a aceptar con el promedio que tengan. Entonces, a otra cosa mariposa, vean otras opciones. Hay buenos maestros en todas las universidades porque el mercado académico es tan complicado que no importa qué universidad es, todos los maestros son buenos. Y me refiero a que para llegar ahí la competencia fue brutal, entonces eso no va a ser nunca un problema, ¿no? Entonces, bueno, ya con la solicitud para la maestría, ¿okay? A diferencia de la licenciatura, para la maestría, su personal statement es
clave, o sea, es súper importante, ¿no? Algunas solicitudes también les van a pedir currículum. Asegúrense que su currículum no sea de más de 2 páginas y no tienen que hacer un currículum narrativo, ¿no? Es solamente su experiencia así en listita y ya. Términos del personal statement, y era una cosa que le contaba a Gaby antes de empezar, son muy distintas a los de Estados Unidos. No hay ningún lugar para emociones en estas, o sea, aquí estoy, por esto quiero estudiar esto es lo que he hecho, ¿no? Y se acabó. O sea, tienen que demostrar que tienen realmente un interés y una aplicación, ¿no? Para lo que vayan a aprender ahí. Cuando hacen, a diferencia de becas como Chevening, que te piden experiencia profesional, es muy común aquí que directamente de la licenciatura, como la licenciatura es de 3 años, se sigan a la maestría. Entonces, si no tienen experiencia profesional, puede ser un problema para las becas, no es un problema para que los acepten. Y recuerden que cuando te aceptan en una maestría, puedes diferir tu entrada 1 año. Entonces, si ahorita tienes tiempo para hacer la solicitud, pero no tienes los fondos, puedes hacer la solicitud de todos modos y luego diferir tu oferta por 1 año, ¿ok? Si no tienen el inglés, tampoco es un problema, ¿ok? Porque les van a dar una oferta condicional y cuando tengan el inglés que requieren, pueden. Si no hablan una palabra de inglés, pues va a llevar un poco más de tiempo, pero si hicieron el IELTS y sacaron 5.5 y les están pidiendo 6, métanse unas clases de inglés porque probablemente el problema no es que no hablen inglés, sino que no saben cómo contestar el examen, que o sea, no es nada sencillo y que debería todo el mundo tomar clases porque posiblemente no están acostumbrados a escuchar el acento escocés, posiblemente no sepan como los truquitos entonces tomen las clases de inglés y van a llegar al 6 y ya, ¿no? Si no requieren fondos, sino que requieren una beca, para nada, ¿no? Entonces se pueden seguir directo a los cursos de estos pre-sessional que duran 3 meses. Y si pasan eso, ya a nadie le importa cuánto se sacaron en el examen de inglés. ¿Ok? Entonces, esa es la otra opción. Entonces, cuando están haciendo su personal statement, eso, digamos, es lo que importa. Entonces, normalmente decimos que un personal statement para cualquier tipo de solicitud para posgrados o becas o lo que sea en el Reino Unido, tiene que tener 5 párrafos. Y sí, esto es así como, no es de vida o muerte, pero es la forma más fácil de estructurarlo. El primer párrafo es por qué quieren estudiar eso, ¿no? Su motivación para escoger ese curso y tiene que ser súper específico. ¿Por qué ese curso y por qué en esa universidad? Si es porque hay un profesor en particular que les interesa, lo dicen, ¿ok? Porque quiero tomar clases ahí. Tomen en cuenta que algunas universidades como LSE les van a, ya estando incluso dentro del programa, no está garantizado que puedan tomar clases con el profesor que quieran. Y a veces se determina por promedio. Entonces, si tú tienes el promedio en la carrera, a lo mejor entras a esa clase, si no, puede que no. Entonces, en ese párrafo tienen que ser súper claros de por qué quieren estudiar ahí. Muy probablemente, si es un programa muy grande, así siendo muy sinceros, nadie va a leer después de ese párrafo. ¿Ok? Esa es la verdad. Si tienen 3,000 personas aplicando, ese es el párrafo que los va a convencer si siguen leyendo o no, porque es el perfil. Y ahí sí tienen que confiar en la universidad. Son muy buenos para saber si es el perfil que necesitan y si ustedes van a ser felices ahí o no. Cuando yo hice mis solicitudes, hice solicitud a King's, a LSE y a UCL. Y UCL lo hice en estudios de seguridad y me batearon, ¿no? Entonces me estaba cortando las venas y luego, ya estando aquí, me enteré que solamente aceptan militares, o la mayoría, ¿no? Y dije, no, pues sí, la hubiera pasado mal. Entonces eso es algo que sí tienen que
que ser súper claros en ese párrafo. Y otra vez, no es personal. O sea, confíen en ellos. Si les dicen que no porque no tienen el perfil, realmente no tienen el perfil. No pasa nada. El siguiente párrafo es sus intereses académicos y sus logros académicos. ¿Dónde estudiaron la licenciatura? ¿Por qué estudiaron eso? Si han ganado algún premio, si su tesis fue premiada de alguna manera, qué o qué temas les interesa en particular, si tienen alguna experiencia en investigación. Y ahí sí, todos cargamos con el síndrome del impostor. No, nada de modestia, ¿ok? Todo el bluff que puedan, todo. O sea, los ingleses no suelen ser muy directos más que en entrevistas de trabajo, ¿ok? Entonces, no mientan, pero van con todo. O sea, Soledad Loaesa les dio un abrazo un martes en la tarde, lo ponen, ¿ok? Todo, absolutamente todo va ahí. Y ese párrafo es su párrafo de intereses académicos si ustedes tienen un perfil más académico que profesional, ¿ok? Si su perfil es más, dedicado al servicio público u otras cosas, lo van a cambiar. Y entonces su segundo párrafo es experiencia profesional, ¿ok? Entonces, ahí es lo mismo, ¿ok? Bluffen todo lo que puedan, cada detalle, cada premio. Ustedes deciden cuál va primero, dependiendo a qué le están tirando. O sea, si quieren hacer un MBA, pues pongan promedio primero la experiencia profesional. El cuarto párrafo es experiencia extracurricular, ¿no? Que normalmente ahí lo que tienen que hacer es probar que realmente les interesa este tema, no que se voluntarían en 20 organizaciones y son súper buenas personas. A nadie le importa si juegan fútbol todas las tardes, a menos que su maestría sea en deportes, de psicología del deporte o lo que sea, ¿no? Entonces ahí sí tienen que estar relacionados. Y les digo, me voy a reír mucho porque les voy a decir que escribí yo. Mi maestría era en el Departamento de Estudios Medio Oriente y yo en ese entonces bailaba belly dance y eso fue lo que puse en extracurricular, ¿no? Para probar que, fuera del salón de clases, pues también me interesaba la cultura. Ahora sí me da un poco de pena decirlo, ¿no? Pero eso fue lo que puse y funcionó. Sí, pueden poner que leen novelas sobre el tema, todo, realmente tienen que probar eso, sin caer en tragedias personales, sin decir estas cosas de, pues yo voy a, no sé, si ustedes quieren hacer el MBA y les importa muchísimo la parte de responsabilidad social de la empresa, entonces sí ponen que han estado en 20 programas relacionados, ¿no? Pero si no, su trabajo voluntario, si no está relacionado con el tema, sobra, ¿no? Y al final, otra vez les dicen, ¿no? Que es súper importante para ustedes estudiar eso y por qué. O sea, como que les reiteran con otras palabras por qué quieren estudiar ahí. El mejor consejo que les pueden dar en personal statements es no usen el mismo para 2 universidades. Tienen que ser súper específicos, tienen que responder al perfil del estudiante punto por punto, cómo cumplen ustedes con todo lo que ellos quieren y bajo ninguna circunstancia usan el mismo, porque como les digo, tienen que explicar por qué ese es el programa para ustedes y por qué ustedes son los mejores estudiantes para ese programa. Entonces, no vayan a usar el mismo para los 2. El rollo con el doctorado es súper distinto. Eso sí me llevaría como 6 horas. Si a alguna les interesa, me dicen, ¿no? Pero con el doctorado, la diferencia principal con un doctorado aquí, una solicitud y una para Estados Unidos, es que para la solicitud de aquí no es una solicitud como para la maestría, es un proyecto de investigación y tiene que estar ya terminado el proyecto de investigación. En Estados Unidos
todavía tienes como 3 años para cambiar de tema y así, con que tengas más o menos un interés. Los doctorados aquí duran entre 3 y 4 años. Hay maneras de que duren más, ¿no? O sea, sobre todo ahora con la pandemia hubo como extensiones, pero son 3 o 4 años. CONACYT les va a dar beca máximo para 4 años y eso es ya con una extensión y por lo que entiendo no está dando muchas extensiones y se las pueden negar, ¿no? No es un sí o sí te la dan y FIDER te beca o te da un préstamo por 3 años y al final del 4.º año lo tienes que empezar a pagar. Entonces, son 4 años, su proyecto tiene que demostrar que se van a sentar, ¿ok? El día 1 del doctorado y van a poder empezar a hacer el proyecto. Entonces, la clave es que sea realista, ¿ok? O sea, no pueden ahorita irse en mi campo, por ejemplo, pues no puedes irte a hacer trabajo de campo a Siria, no se puede, y ya está. Nadie les va a dar recursos para hacer eso, nadie quiere poner un alumno en riesgo, se tienen que acordar que mientras ustedes son alumnos en el Reino Unido, el British Council es responsable de su bienestar, digamos, en primer lugar, ¿no? En segundo es el gobierno mexicano, pero si hubieran estado ahorita en los terremotos en Turquía haciendo algo relacionado con su doctorado, el que lo saca es el British Council, no el gobierno mexicano. Entonces, tienen que ser súper realistas en cuestiones éticas, ¿no? Y en cosas que se pueden hacer. Si no hablan japonés, no pueden hacer un doctorado en literatura japonés y ya está. O sea, no pueden decir que van a aprenderlo en los próximos 6 meses. No. Entonces, esto es lo que sé hacer, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que se ha dicho sobre el tema. Ahí sí les recomiendo muchísimo que contacten a la persona con la que quieren trabajar. Su asesor de tesis va a ser su pareja, digamos, por los siguientes 4 años. Es un matrimonio, lo van a ver todo el tiempo, les va a escribir a las 4 de la mañana, van a tener que esperarla fuera del pub a ver si les quiere leer un capítulo de su tesis. O sea, toda crisis emocional que tenga él o ella, la tendrán ustedes también. Y, o sea, y además, o sea, mientras ustedes están en una relación de tiempo completo con ellos, ellos tienen un montón de casas chicas. Entonces, sí, o sea, piénselo. No se vayan por la vaca sagrada de Oxford, que los va a hacer esperar el viernes en la noche afuera del pub a ver si les leen un capítulo de la tesis. Eso es un caso real que conozco, ¿no? Y otra vez, ¿ustedes trabajan mejor con mujeres que con hombres? Considérenlo. ¿Prefieren a alguien súper joven que tiene 3 alumnos de doctorado a uno que tiene 400 y toda la experiencia? ¿Qué quieren? ¿Salir con contactos del doctorado o sea, todo depende de qué es lo que ustedes quieren del doctorado, ¿no? Entonces, escojan con muchísimo cuidado. Mi asesora del doctorado, yo fui su primera alumna de doctorado. Eso tuvo muchísimos beneficios, ¿no? Y también muchísimos problemas, ¿no? O sea, yo no salí con un solo contacto académico del doctorado, ¿no? O sea, una cosa que pasa mucho es que para su examen profesional, su asesor llama como a sus cuates y entonces esos son tus sinodales y te dan una palmadita en la espalda y súper bien y ya está. Mi asesora no conocía a nadie en mi disciplina, digamos. Entonces yo los escogí y uno casi me hace llorar y me costó como 6 meses de terapia y con la otra sí me fue súper bien y acabó editando un libro que publiqué en el 2021. Entonces, pues sí, tienen que pensar en el networking, ¿no? Pero es la clave. Otra vez, yo encantada de revisar y de platicar con ustedes de proyectos de doctorado en ciencias sociales, o sea, cualquier otra cosa sí se me complica, ¿no? Porque son súper distintos, así no las puedo asesorar en un proyecto de doctorado de química, pero o sea, si tienen más o menos una idea, no es suficiente. Tienen que hacer la tarea antes.
y un doctorado aquí no tienen clases, a lo mejor tienen una de estadística, yo tomé clases de feminismo y de Foucault, pero eran opcionales, ¿no? O sea, están pagando por un asesor y una biblioteca. Eso es lo que están pagando en un doctorado, ¿ok? Y en algunos casos un lugar en una oficina. La universidad casi siempre los apoya para ir a congresos y viajes y demás, pero eso es todo. Entonces, ¿cómo lo van a escoger? Por el asesor. Es eso, esa es la clave, ¿no? Y bueno, eso es más o menos todo. No sé, Ana Gaby, si tengas alguna otra pregunta. Muchas gracias, Claudia. Pues igual también me gustaría abrirlo aquí a nuestras invitadas, invitados. ¿Alguien quiere aprovechar que está Claudia aquí para hacerle alguna pregunta sobre lo que escucharon o alguna duda que ya tenían previamente sobre estos temas? Levante su manita y le damos la palabra. Adelante, Mariana. Sí, hola a las dos, muchísimas gracias por su tiempo y toda su sabiduría. Yo quiero saber qué es un buen promedio, porque sé que varía muchísimo como dependiendo del lugar y no sé, como las transcripciones son distintas, ¿no? Dependiendo de los sistemas educativos. Entonces, me interesa saber. Mariana es estudiante de Relaciones Internacionales, bueno, egresada ya de RI del Colmex. Ok. Hola Mariana, pues mira, depende de los requisitos del posgrado. En general es más de 8.5, ¿ok? Que es lo que aquí sería una B más, ¿ok? Aquí también se califica del 0 al 100, pero nunca se da más de 75, ¿ok? No se usa toda la escala. Prácticamente nadie reprueba, yo nunca he visto más de un 80. Nunca. En 11 años nunca he visto nadie que se saque más de 80, ¿no? Entonces, cuando se traduce eso a México, lo que requieres es en general te van a pedir un A+, que si son muy complicados, o sea, el ESI, por ejemplo, te va a pedir más de 9 y le importa muy poco dónde estudiaste, o sea, es más de 9 o no. El resto de las universidades, dependiendo del programa y de cuánta gente solicita ese año, piden más de 85. Programas muy pequeños, en humanidades en especial, puede que pidan más de 80. Es muy complicado que te acepten con menos de 80, pero no imposible. Ok, muchísimas gracias. De nada, Mariana. Adelante, Flor, y platícanos de qué estudiaste o de qué eres egresada. Hola, muchas gracias y mucho gusto conocerlas ambas. Gracias por esta plática que realmente es muy útil para todas las que estamos aquí. Yo estudié economía en la UNAM y también ahí mismo hice la maestría y ahora me gustaría aplicar a un programa de doctorado. Apenas estoy ahorita en la búsqueda de programas, pero me parece muy importante esto de que nos comentas, Claudia, sobre buscar el investigador y así es como elegir el programa. Pero quería preguntar sobre, entonces, a mí me gustaría un programa de economía. Entonces, la recomendación o el siguiente paso es buscar dentro de estos programas los investigadores, escribirles a ellos para preguntar más sobre cómo es su modo de trabajar, las líneas de investigación que tienen, pero cuando dices que necesitamos tener un proyecto completo, ¿te refieres ya como a un protocolo de investigación armado o una idea y un plan de trabajo? O tal vez lo que piden también es si has tus trabajos previos de investigación. Esa es como una pregunta de qué tan avanzado debe estar esta propuesta. Y también preguntarte si entonces
no tienes oportunidad de tomar clases o las clases que tomas son solo para reforzar la investigación que tienes que hacer. No existe ya tengo entendido que en Estados Unidos sí los primeros años son de clases y después ya la investigación, pero acá entras directo a la investigación. Y también mi otra pregunta es, a la hora de aplicar si piden cartas de recomendación, estas cartas de recomendación deben ser de tus profesores que tuviste anteriormente o también pueden ser del trabajo, es decir, combinar como que en esta aplicación combinar que tienes experiencia en lo que quieres investigar, pero también a lo mejor recomendaciones de universidades. Y mi última pregunta es ¿qué otras opciones de financiamiento conocen para los doctorados que no solo son FIDER y CONACYT? Claro. Gracias. Flor, muy buenas preguntas. A ver, la primera, efectivamente, fíjate en el investigador. Ahí el asunto, especialmente para doctorado, es que cuando tú entras a la página del departamento, cada profesor tiene su página. Y esa página debe decir qué han publicado últimamente, sus líneas de investigación, quiénes son sus alumnos de doctorado y qué temas les interesa asesorar. Entonces ya eso te ahorra tiempo, ¿no? O sea, porque en vez de escribirle a 50 profesores de economía, le escribes a los 10 que sí tienen como un perfil más cercano al tuyo o que sus temas, o sea, a veces, quiero aclarar aquí, sus líneas de investigación no son las mismas que los temas que les interesa asesorar en doctorado. Entonces, checa los dos y si no está muy claro, pues ya les escribes, ¿no? Ahí también fíjate cuando se actualizó la página, porque pues, luego pasan 3 años y no han actualizado nada. Y también ves ahí cuántos alumnos de doctorado tienen. Si tienen más de 5, yo diría aléjate, ¿no? Esa es mi experiencia. O sea, si tienen 3, pues vas, pero si tienen 5, no van a tener más de 5 minutos al mes para ti. En cuestión del programa, bueno, del protocolo, necesitas un protocolo de investigación completo. No sé muy bien cómo funciona en economía, pero a lo que me refiero es esto. Tiene que incluir un análisis del campo, o sea, que digas muy claramente cuál es tu campo de investigación, qué es lo que no se ha dicho, cuál es, pruebes la originalidad de tu propuesta, exactamente cómo planeas hacerla, ¿no? O sea, voy a requerir 10 meses de trabajo de campo o necesito estos archivos, perdón, son los temas que conozco, a lo mejor en economía las bases de datos, no lo sé, ¿no? Tienes que explicar por qué esa pregunta es relevante y tienes que tener pregunta de hipótesis, digamos, ¿no? Por lo menos una idea, ¿no? Y lo puedes cambiar después. O sea, te voy a explicar ahorita un poco de cómo funciona, pero sí tienes que tener más o menos una idea de cuánto tiempo te va a llevar cada paso de tu investigación y de los recursos que vas a necesitar, así como de qué publicaciones podrían estar interesadas en este proyecto y cuáles son los beneficios para la sociedad de ese proyecto, digamos. O sea, ¿por qué deben invertir en ti? También tienes que ser súper sincero en las habilidades que tienes para el proyecto. O sea, como te digo, si quieres hacer la tesis en literatura japonesa y no hablas japonés, pues no va a pasar, ¿no? Pues entonces, en tu caso, sé usar este programa, tengo conocimiento en esto. Entonces, es el protocolo completo, digamos, que después, ya que te aceptaron, puedes cambiar, ¿ok? El primer año del doctorado se dedica totalmente a continuar trabajando en ese protocolo y al final de entre 9, creo que es entre los 8 y los 12 meses, tienes lo que llaman el upgrade, donde un comité de tu departamento volverá a revisar el programa y te dirá, sí, ya estás, eres doctorando oficialmente, ¿no? En ese primer año, a veces te meten a clases de metodología de investigación, ¿ok? A veces obligatoriamente, pero en temas de contenido son totalmente opcionales y depende del programa. Como te digo, algunos programas te van a requerir que tomes
una clase de estadística, una clase de un programa que no sabes usar y que quieres aprender y ya, ¿ok? Entonces no es como en Estados Unidos que tienes 3 años estructurados de clases, no pasa. Aquí de entrada estás investigando y a lo mejor pasas 3 o 4 horas a la semana tomando clases, pero no más. Y también a partir del segundo año normalmente empiezas a dar clases, ¿no? Entonces, solo seminarios. También una de las recomendaciones para el doctorado es que cuando contactes a los profesores, discutas con ellos antes de enviar oficialmente a la universidad tu protocolo de investigación, porque ellos mismos, si ellos te dicen, sí, te quiero, o sea, quiero que estudies conmigo, te van a ayudar. Ese fue mi caso. Yo todo mi protocolo de investigación lo hice con mi asesora. O sea, mi asesora revisó el protocolo todo el tiempo antes de que yo lo mandara oficialmente a la universidad. Cuando tú contactas a esos profesores al principio, cuando empiezas a buscar a dónde, les dices, esto es lo que quiero hacer. Y muchos te van a invitar a una videollamada, a discutirlo contigo. Y ahí pues no nada más ves si te cae bien o no, sino realmente cuál es su punto de vista. Tienes que estar súper abusada porque a veces te van a explotar para ganar ellos, ¿no? Entonces también, ¿no? Ahí hay que estar como checando qué impresión te dan. Pero sí, ellos mismos te pueden ayudar, pero sí, normalmente las solicitudes para el doctorado cierran entre enero y febrero, aunque hay 3 momentos de entrada, que es enero, abril y septiembre. Siempre se recomienda entrar en septiembre, pero puedes entrar en enero, en abril. Para entrar en septiembre tienes que estar contactando profesores en noviembre del año pasado, ¿no? Del año anterior, para estar haciendo la solicitud por ahí de febrero. Recomiendo lo de septiembre por cuestiones de financiamiento, porque financiamiento solamente empiezan en septiembre. Financiamiento, además de CONACYT y FIDER, tienes los financiamientos propios que dan las universidades. Son difíciles de conseguir, pero es posible, ¿ok? Yo conozco personas, o sea, varios mexicanos haciendo doctorados aquí que entraron, ¿no? Directos sin CONACYT con un financiamiento de la universidad. Entonces, se puede. Igual tienes que checar los tiempos. Todas las universidades tienen una lista de apoyo económico antes de, o sea, con todos los detalles, ¿no? Y también se lo puedes decir a tu asesor, le puedes decir, oye, sí quiero, pero ¿cómo necesito financiamiento? La mayoría de los estudiantes aquí tienen financiamiento, la mayoría no paga colegiaturas. La parte más complicada es la manutención, porque todo está carísimo, o sea, es una locura de precios. Y ahora mismo yo no te recomendaría solo venir con CONACYT. No te va a alcanzar, o sea, no va a pasar. Yo tuve CONACYT, FIDER no me sirvió para nada, nada más para seguir pagándola ahorita. O sea, en fin, FIDER me daba 100 libras cada 3 meses. Y pues, las pintas de cerveza ahorita están a 10. Entonces, o sea, no me alcanzaba ni para el transporte de un mes. Entonces, FIDER, yo no lo recomendaría porque no te dan, a menos que te den el tope más alto, la verdad es que no sirve para nada, ¿no? CONACYT te paga la colegiatura y en mi época daba 880 libras al mes, que otra vez no vas a pagar la renta con eso o solamente vas a pagar la renta de un cuarto con eso y ya. Pero las universidades te van a pagar por dar clases en el doctorado, que puedes empezar desde el segundo año, y sí podrías ganar otras 800 libras dando clases, pero pues ahí tienes que considerar que en verano no va a pasar. Y además tienen muchísimos trabajos temporales para estudiantes. Si yo te cuento la cantidad, o sea, yo cuidé entradas de emergencia de teatros, cuidé exámenes de medicina, la gente vomita porque se pone súper tensa. Fui actriz en exámenes de medicina, así me checaban la presión. Cuidé muchísimos exámenes, di clases, di guías, o sea, tours por la universidad, todo, pero pues pagaban más del sueldo mínimo por hora, te pagaban como 17 libras la hora, decías que sí o no depende del tiempo, y entonces pues sí, yo creo que
antes de dar clases, cuando estaba en el doctorado, sí haciendo estas cosas un par de veces a la semana, sí podía ganar como 700 libras más al mes, pues ya, ¿no? Entonces, eso es algo que hacen todas las universidades. Entonces, esos programas son súper, súper útiles y es mucho menos demandante que trabajar de mesero o así. Ahora, ahí también hay muchísimo trabajo en este momento, ¿no? En cafés, en restaurantes, no hay suficiente mano de obra. Entonces, si te interesa trabajar un mes haciendo cualquier cosa que desconecte tu cerebro mientras te dedicas al doctorado, o sea, en una semana lo vas a lograr. No puedes trabajar más de 20 horas a la semana durante el tiempo que eres estudiante. Esa es la limitación de la beca, de la visa. Y ya. Muchas gracias. De nada, Flor. Bueno, pues ya casi se nos acaba el tiempo, pero si alguien tuviera una pregunta final súper rápido, adelante. Me parece que en el chat hay una pregunta de María Elizondo. Sí, nos pregunta María Elizondo, ¿hay algún indicador para saber si es una buena universidad que no esté relacionado con el ranking o alguna manera de ver una especie de catálogo de universidades? ¿Cómo me puedo enterar de las ferias de las universidades? María, las ferias de las universidades normalmente las organiza la embajada británica y entonces puedes preguntarles directamente o checar si tienen un newsletter que deben de tener donde te avisan. Hay muy frecuentemente porque les interesa mucho el mercado mexicano. No, no hay manera más que preguntando, ¿no? Lo de saber. Depende muchísimo del departamento. Hay universidades que les va súper bien en ciertas materias y no tan bien en otras. Entonces, si vas a buscar ranking, que sea por departamento, ¿no? Nunca para doctorado, pero para maestría puedes ver por departamento, ¿no? Cambia cada año, entonces sí tienes que checar el último que salió, ¿no? Y creo que es el Times, el que tiene el más confiable, Times Higher Education, es quien tiene el ranking por departamento más confiable. ¿Qué quieres estudiar, María? ¿Sabes? Hola, Hola, María. días. Justo ese es el problema. Sé mis líneas de investigación, sé qué temas me interesan. La verdad que hasta creo que por mi déficit de atención sé demasiados temas variados. Entonces, justo quería, pues sí, algo que me concentrara la información, obviamente no para ahorrarme la chamba, pero sí para tener una guía de dónde poder profundizar en la investigación. Por ¿Qué eso, más o menos hacia dónde vas? por Más ejemplo, o menos. temas de Ujú. seguridad, justo de eso es mi tesis, entonces cuando mencionaste el de la UCL, estaría interesante platicar con militares, entonces, Ujú. no sé, o incluso temas de urbanismo, que es completamente distinto. La verdad que Ok. ando un poquito perdida, pero tengo mucho tiempo para pensar todavía e investigar. ¿Por qué no me escribes un correo y te puedo orientar un poco más? Security Studies es UCL o King's College en War Studies, son los mejores programas, yo diría. Urbanismo, creo que urbanismo, otra vez UCL tiene un gran programa, ¿no? Pero ahí le sé un poco menos. Yo lo que sé es que para Security Studies sí es King's o UCL, pero también depende de qué de Security Studies te interese. Pero me escribes un correo y si quieres me dices más específicamente y te echo la mano. Claro que sí, muchísimas gracias. De nada, María.
Bueno, pues muchísimas gracias, Claudia, por esta gran charla. La verdad, muy útil toda la información que nos pasas, las recomendaciones basadas en tu experiencia como solicitante y también asesorando a tantos estudiantes. Espero que les haya gustado esta charla y si alguien está interesado en contactar a Claudia, me puede enviar un mensaje a mis redes sociales, @anagonmx o un WhatsApp si tienen mi número y con todo gusto las pongo en contacto con Claudia para mayor asesoría. Muchas gracias a todas y todos por conectarse. Gracias, Claudia. Nos vemos. Gracias. De nada, gracias a todas. Bye. Muchas gracias.